Bienvenidos todos para Enlace Judío. Soy Carol Perelman y tenemos el día de hoy el honor de poder platicar con el doctor William Lee Alardín, que es el coordinador de la investigación científica de la UNAM. Muy importante ahora que estamos al frente de la pandemia de coronavirus, saber qué está haciendo nuestra gran casa de estudios. También, bueno, el doctor William Lee es exdirector del Instituto de Astronomía. Me da mucho gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Carol. Bueno, William, me encantaría que nos contaras un poco. La UNAM está teniendo una actividad muy importante ante la pandemia. Es una comunidad enorme de estudiantes, de académicos, investigadores. Casi todos los centros de investigación incluso están teniendo algún tipo de involucramiento en investigación. Tú coordinas la investigación científica de la UNAM. Antes de que me platiques sobre los proyectos, me encantaría que nos cuentes un poco cuáles son los retos de la investigación científica ante la pandemia y luego los proyectos que se están haciendo. Sí, claro, con mucho gusto. Pues sí, como dices, la investigación científica en la UNAM es muy diversa. Y lo que me toca coordinar a mí cubre todas las áreas, digamos, físico-matemáticas, ciencias de la Tierra, químico-biológicas y de la salud son las tres grandes áreas. Hay 30 institutos y centros en este grupo, en este subsistema. También hay mucha relación con facultades que formalmente dependen de la Secretaría General, pero que desarrollan investigación porque son pues, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Química. Arquitectura, la Facultad de Química, por supuesto, ¿no? Y escuelas nacionales de estudios superiores, facultades de estudios superiores en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces hay realmente de todo, ¿no? Y realmente un problema como el que estamos enfrentando ahorita es multidisciplinario por definición, porque tiene la afectación directa de salud, ¿no? Y, pues, nos estamos enfermando, pero también tiene efectos económicos, necesidades tecnológicas, de desarrollo tecnológico para los insumos que requieren los médicos para protegerse y para curarnos, ¿no? Para atendernos. Hay una información muy importante que hay que conocer y usar en términos geográficos y de contaminación y de medio ambiente, que hay que tener presente como factores que pueden agravar una epidemia o como cosas que se pueden usar para entenderla mejor y predecir para dónde va, ¿no? Y entonces protegernos mejor. Y luego hay toda otro subsistema de investigación en ciencias sociales y humanidades, ¿no? Que es muy relevante ahorita por la consecuencia económica, por las consecuencias sociales. Estamos en una situación entre de miedo y de incertidumbre y de aislamiento que no es la normal y eso provoca estrés en las personas, ¿no? Y también hay que atender eso, o sea, es estrés, también es salud mental, es las interacciones entre las personas, somos sociales, ¿no? Nos gusta estar con la gente y de repente que pues, enciérrate no es lo más natural, ¿no? Es un esfuerzo adicional que pone estrés. Y también hay factores de violencia que hay que atender, ¿no? Violencia, desafortunadamente en México tenemos un problema de violencia desde hace mucho tiempo y muchos aspectos de lo que está pasando ahorita agravan esto, sobre todo violencia doméstica, ¿no? Entonces, acabo de recorrerme todas las áreas del conocimiento en 2 minutos, pero nada más para decir que todas son relevantes y que si tratamos de resolver esto nada más fijándonos en una, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces el reto es coordinarlo, justo lo que estás haciendo tú. Exacto. Entonces, hace pues ya varias semanas, ¿no? Cuando empezó a verse que ya este problema estaba llegando a México y ahí va a venir, por un lado, tuvimos muchas solicitudes, peticiones, preguntas de agentes externos a la universidad, del sector salud, de las secretarías de salud de los estados, de hospitales, porque hay que decir que sobre todo en muchos de los temas que acabo de listar, hay colaboraciones existentes, ¿no? Los investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas y las biólogas de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Fisiología Celular, pues trabajan con los hospitales todo el tiempo. Cuando se imparte una licenciatura en neurociencias o medicina, pues a fuerza estás ligado a un hospital, ¿no? Entonces, de ahí vinieron algunas solicitudes a través de contactos existentes de, oigan, necesitamos entender mejor esto y esto y esto, ¿nos pueden ayudar?
o necesitamos, nos van a faltar ventiladores, nos van a faltar mascarillas, nos van a faltar caretas, nos pueden ayudar. Y por otro lado, la propia comunidad, en su inquietud permanente preguntona de todos los días, ¿no? Empezó a buscar y proponer soluciones. Pero para tratar de hacerlo más eficiente, pues hay que coordinarlo un poquito, porque si no pierdes eficiencia y energía, ¿no? Y en duplicar esfuerzos y cosas así. Entonces, lo que hicimos fue armar varios grupos de trabajo, más o menos temáticos, pero que tienen un traslape para atender algunas de estas cosas. Hay uno dedicado plenamente a los temas de salud, digamos, biología y atención de salud y lo más directo. Hay uno, si quieres, ahorita platicamos en detalle de cada uno de ellos. Sí, me encantaría. Hay uno dedicado a lo que son los insumos y los instrumentos, desde mascarillas hasta ventiladores. Hay uno dedicado a los efectos ambientales, porque además esto nos da una oportunidad, es un experimento forzado que nos cayó así, a lo queramos o no, y puedes estudiar los patrones de contaminación, de decaimiento, de concentración de contaminantes y de aumento cuando esto se acabe, se vuelve a volver a aumentar, para estudiar resiliencia, sustentabilidad. Es un experimento que no podemos repetir si lo quisiéramos, ¿no? Y por otro lado, hay factores ambientales que sabemos que son asociados a comorbilidades, ¿no? De riesgo, que sí hay la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, y hay que conocer cómo se está moviendo la gente. Nos han pedido que no nos movamos, que nos quedemos en casa, etcétera, pero pues hay gente que no puede hacer eso y que tiene que seguir trabajando. Hay maneras de medir eso, por ejemplo, con sismología, o simplemente monitoreo ambiental para ver si de veras está sucediendo o no. Y hay otro grupo de datos y modelos que lo que está tratando de hacer es entender cómo está evolucionando la pandemia y luego tratar de hacer predicciones, modelar qué es lo que va a pasar. Y en esa parte es muy importante cruzar absolutamente toda la información posible, desde quién está enfermo y dónde, hasta qué infraestructura hospitalaria y de atención de salud hay en donde están enfermas esas personas, cómo se están moviendo las personas en el territorio para saber dónde puede ser el siguiente brote, ¿no? Y que entonces ahí haya la infraestructura para atenderlas. Entonces esto involucra mucha geografía, mucho acceso a bases de datos del INEGI, por ejemplo, del sector salud, y modelado para entender eso y para proyectar lo que puede pasar. Okay. Y luego, junto con la coordinación de humanidades, también se armó ya un grupo que tiene que ver con los impactos socioeconómicos y de violencia, ¿no? Que decíamos, para atender estas cosas. Entonces, hay que cubrir todo. Hay cierto traslape entre los grupos, pero creo que no es enorme. La cosa es que esos propios grupos estén coordinados entre ellos para atender esto, ¿no? Entonces, es un paquete y pues hay que entrarle. ¿Y cómo vamos? Y me gustaría adentrar un poco a cada uno de ellos. Incluso hay algunos que han salido más a la luz que otros. Sí. Están los biosensores de la Facultad de Ciencias. Está el tema del doctor Mochán Bacal, que estaba haciendo unas progresiones, unas gráficas distintas. En fin, que me platiques un poco los detalles de lo que está haciendo la UNAM y también la coordinación de la UNAM con el sector salud para ir arrojando ya los resultados. Mira, por ejemplo, el grupo de salud está trabajando varias líneas. Una de ellas tiene que ver con la realización de pruebas, poner a disposición de la comunidad universitaria primero pruebas para diagnóstico. Y aquí hay un laboratorio en el Instituto de Biotecnología que está en Cuernavaca que tiene una relación muy importante con el INDRE. Sí. Que es el que certifica las pruebas. Así es. Entonces, se certificó este laboratorio de biotecnología y ese propio laboratorio está capacitando otros laboratorios en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en Fisiología Celular, en el Instituto de Neurobiología que está en Querétaro, en la Facultad de Química, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología que está en Ensenada, para que ellos puedan también dar las pruebas, ¿no? Okay. Entonces ya están certificados varios, otros están tomando el curso y están en curso en proceso de certificación. Y esto es, digamos, para ampliar la cobertura. Se va a hacer para la comunidad universitaria. Esto es lo que está coordinando el doctor Carlos Arias, ¿no? Con el que platicé. Este es el grupo del doctor Carlos Arias y la doctora Susana López. Exacto. Que están haciendo esta certificación a través del IBT y
En principio, estos laboratorios también estarían disponibles para colaborar con el sector salud local en Morelos, en Baja California, en Querétaro, en Michoacán también, porque uno de los institutos y escuelas nacionales es del campus de Morelia, para que se apoye también a la autoridad local, ¿no? Que algunas de ellas se acercaron justamente a los campus de la UNAM, los campi de la UNAM en esas entidades para pedir colaboración, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con la optimización de pruebas existentes, ¿no? Porque todas las pruebas requieren ciertos insumos, cierto tiempo de desarrollo, etcétera. Entonces, el propio grupo del IBT está buscando optimizar ciertas pruebas. Hay el desarrollo de nuevas pruebas, más rápidas. La prueba clásica usa lo que se llama PCR, que es una amplificación de la señal de la muestra viral. Te toman la muestra con el exudado en la nariz y la garganta y luego la pasan por un aparato que amplifica la señal del virus y luego ya lo puedes identificar, ¿no? Todas las pruebas tienen ciertas limitaciones y tienen su confiabilidad. Sería bueno tener pruebas que puedan ser más fáciles de aplicar y tal vez más rápidas en la respuesta. Entonces, el grupo de la Facultad de Ciencias está desarrollando esta prueba, salió en medios en los últimos días. Es una prueba que está aún en desarrollo, promete mucho, me parece. Es un laboratorio que ha estado funcionando durante varios años en estas líneas similares, no están partiendo de cero, están adaptando lo que han aprendido en los últimos años a este virus, ¿no? Y yo creo que van muy bien. Esperemos que en unas semanas se tengan resultados más avanzados, ¿no? Están en colaboración muy cercana con los hospitales, con los Institutos Nacionales de Salud y con el INDRE. Todo esto lo tienes que hacer de la mano con el sector salud, porque si no, te vas por las ramas y luego con lo que regresas no le sirve a los médicos. Entonces hay que ir juntitos todo el tiempo, ¿no? Digamos, entonces, bueno, y luego la parte que sigue va a ser desarrollar pruebas y diagnósticos para gente que ya se infectó. Tú sabes que un problema importante ahorita es que no estamos completamente seguros si enfermado y curado eres inmune. Así es. Parece que hay gente que ya se enfermó y se volvió a enfermar. Sí, Corea del Sur acaba de reportar reinfecciones, ¿no? Exacto. Entonces eso es muy importante porque para la mayoría de las enfermedades, para las que nos vacunamos, ¿no? Pues si ya te dio, pues ya te dio y eres más o menos inmune por el resto de tu vida o por un plazo largo, por lo menos, ¿no? Y aquí no estamos completamente seguros que ese sea el caso, entonces hay que entender eso y hay que tener pruebas. Cuando tienes una infección se generan anticuerpos y esos anticuerpos andan por la sangre, entonces hay que hacer pruebas en sangre para ver si alguien que estuvo infectado tiene algo y si tal vez eso puede servir como tratamiento, ¿no? Tal vez el plasma de las personas infectadas, curadas, puede servir como tratamiento. Entonces es otro canal. Entonces, digamos, es desde el tratamiento y el diagnóstico inmediato hasta la terapia y la vacuna. Hay también trabajo en desarrollo posible de vacunas. Entonces, todo el espectro, digamos, de la parte de salud. O sea, entonces, para resumir la parte de la salud, tenemos grupos en la UNAM trabajando en las pruebas diagnósticas, ya directo a la población, que es lo que está haciendo el doctor Carlos Arias y Susana López, que es realmente probar ya a la población con los diagnósticos estandarizados del INDRE. Luego, las pruebas nuevas, rápidas, está pretendiendo hacer la Facultad de Ciencias con esta tecnología, biotecnología. Sí. Estamos también, hay líneas de investigación en la UNAM dedicadas a la parte de vacunas y también a las pruebas serológicas de anticuerpos. Así es. Sí, las pruebas, quisiera decir que hay un protocolo para la muestra, o sea, ¿no? Para los diagnósticos que ya están certificados, no es de que te vas a parar a la puerta del instituto. No, obviamente. Hay servicios médicos en la UNAM y servicios médicos en Cuernavaca para esto, ¿no? Entonces, sí, ese es el resumen del grupo de salud. Okay. El grupo de insumos y de instrumentación también está trabajando muy fuerte y ahí hay, digamos, desde pruebas para mascarillas y desarrollo de mascarillas de asociación con empresas para la producción. Un asunto muy importante aquí es que en la universidad se pueden hacer diseños, prototipos, pruebas, certificaciones, validaciones, pero no somos una industria. Entonces, algunas cosas muy sencillas sí se pueden hacer un montón, pero no podemos fabricar 5,000 ventiladores. Entonces, y por otro lado, los diseños tienen que tomar en cuenta que estamos en una situación extraordinaria. Si hicieras esto en cualquier momento, pues dices, pues ¿dónde está lo más barato? Y compro estas piezas de Corea y estas de Estados Unidos y estas se las compro a los franceses y estas las fabrico yo y lo hago, ¿no? Pero ahorita la importación es complicada
y hay insumos que están agotados. Por ejemplo, es un poco difícil conseguir de repente materia prima para impresiones 3D. Y muchas de estas cosas se hacen con impresiones. Por ejemplo, el mismo grupo de la Facultad de Ciencias está trabajando en válvulas para respiradores que se han entregado al INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y entonces ahí ha habido algunos problemas con los insumos, por ejemplo. Entonces va desde diseño de piezas de reemplazo, digamos, hasta el diseño de ventiladores completos. Hay un grupo en la Facultad de Ingeniería y un grupo en el Instituto de Ciencias Nucleares que está trabajando esto. Diseño de mascarillas, que involucró diagnósticos del Instituto de Física y trabajo del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería. De la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, para impresión 3D. De fabricación de caretas, ¿no? Estas que para protegerte y no estar ni recibiendo ni enviando gotitas cuando uno habla. Eso lo está haciendo el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, con un laboratorio que tienen de impresión 3D. Y también todo esto se hace muy de la mano con los hospitales, porque tampoco les sirve que diseñes una cosa que pues, luego no saben, no viene al caso, ¿no? Sobre todo los institutos nacionales de salud, pero también con el IMSS y con secretarías de salud y hospitales estatales, ¿no? Entonces, termómetros, también hay una solicitud de termómetros y de oxímetros. O sea, estas cosas que te pones en el dedo para medir el oxígeno en sangre, exacto, porque uno de las consecuencias, el diagnóstico no es trivial, ¿no? Y uno de los síntomas, si hay un problema respiratorio, pues es que no oxigenas correctamente. Entonces, medir el oxígeno con un oxímetro que te pones en el dedo puede ser una manera rápida, por lo menos, de ver si alguien está oxigenando bien y si requiere un segundo nivel de tratamiento. Pero pues, están agotados los oxímetros, ¿no? Es una carrera contra la cadena de producción. Uh-huh. Entonces, y hay otra parte de este grupo que trabaja en lo que llamamos la recuperación de equipos. Hay equipos que no se están usando porque se les descompuso algo. Y entonces, pues mejor sacaron el nuevo porque no tenían la pieza en ese momento, o le faltó un mantenimiento. Entonces, vamos a publicar una convocatoria con el Colegio de Ingenieros Biomédicos para recuperación de equipo. Es decir, dinos qué tienes y qué le falta y a ver si lo podemos arreglar, o por lo menos canibalizar las partes de uno para que funcione otro. Ya se empezó a hacer con ventiladores desde hace como 10 días, que entregó el IMSS. Una parte se fueron al Tecnológico de México y otro vino a la Facultad de Ingeniería de la UNAM y los han estado reparando esta semana y se le van a devolver al IMSS para que los use donde considere conveniente, ¿no? Es muy importante aquí sí la coordinación con el gobierno y con el sector salud y con el sector privado, por lo que decía de que nosotros podemos hacer ciertas cosas pero otras no. Entonces hay que articular quién puede hacer esas que faltan, ¿no? Hace falta dinero. Si vas a construir 5,000 de cualquier cosa, pues hace falta algo de dinero. Y hace falta una transferencia del diseño a esa persona o empresa o grupo que lo va a fabricar, ¿no? Entonces, en eso creo que el gobierno tiene que llevar una pauta muy clara, ¿no? Te tengo una pregunta. Todo lo que estamos platicando es básicamente ciencia aplicada, porque es urgente, porque se requiere ahorita y sí, es algo inmediato. Entonces necesitamos, pues, como tú dices, bueno, un poco empírico, un poco creativos y, bueno, ver cómo salir adelante. Pero por ahí está toda esta base que es la ciencia básica, que sí, es el que es de donde partimos para construir después la ciencia aplicada. ¿Qué está pasando con los grupos que se dedican a ciencia básica? Hay investigaciones, quizás, por ejemplo, se me ocurre esta idea de tomar muestras del virus que nos llegó a México y detectar si es distinto a otros países, si el virus que está en México ya está mutado con respecto a otros países. Tenemos ya uno propio, tenemos varias strains, ¿cómo se dice? Sí, cepas, en fin, platicar un poco también qué se está haciendo de ciencia básica. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y es interesante que varios de la conformación de los grupos a mí me ha resultado muy interesante, porque lo que aprendes en un área te sirve para otra. O sea, en los grupos que te acabo de describir, pues sí, en el grupo de salud básicamente son biólogos y médicos, ¿no? Y biomédicos y químicos.
En el grupo de insumos, pues son casi puros físicos e ingenieros. Pero, por ejemplo, el grupo que está haciendo uno de los diseños de ventiladores en ciencias nucleares se dedica, su línea de investigación normal es satélites Ok. y instrumentos, han puesto instrumentos en la estación espacial y en globos estratosféricos para estudiar radiación cósmica. O sea, son astrofísicos, físicos de partículas y necesitan hacer instrumentos para hacer sus cosas porque no los compras, ¿no? Y ellos están haciendo ventiladores ahora. O sea, no sabes que hay que desarrollar todas las áreas porque tú no sabes dónde va a brincar la liebre y qué te va a servir a la hora de una emergencia. No, es increíble y me imagino que los matemáticos que están haciendo los modelos también se están basando en los Claro, epidemiólogos. claro, el grupo de modelos son básicamente, es muy diverso. Hay geógrafos, epidemiólogos, matemáticos e ingenieros, fundamentalmente, ¿no? También hay físicos. Y bueno, ese grupo de gente se la vive viendo y analizando datos de todo tipo, ¿no? Que si la base de datos de la Conavio para ver la deforestación, lo que quieras, ¿no? Bueno, ahorita están estudiando una serie de datos muy particulares y tratando de cruzarlo con otras series de datos para entender qué está pasando. Un ejemplo que están explorando tiene que ver con el diagnóstico por imagen. Me dicen los médicos que así la prueba irrefutable de que tienes este bicho es un scan, radiografía o resonancia de los pulmones, tu torácica. Sí. Que si no hay pierde, ¿no? Porque el daño es muy, muy particular y muy visible. Y bueno, las técnicas para analizar eso cuando el daño tal vez no es tan grande, son técnicas de reconocimiento de imagen que se usan en astronomía. Entonces, hay absolutamente de todo. Y esto, para mí, es una ilustración muy clara de cómo no hay que distinguir en el apoyo a la ciencia básica, porque tú no sabes dónde va a venir el próximo problema. Y realmente lo que estamos viendo es que los problemas que surgen, como son multidisciplinarios, entonces más nos vale estar preparados en un conjunto de áreas para poder agarrar de todas lo que hace falta y atacar una cosa así. La situación de ciencia básica en México es frágil, yo diría. El sistema tiene como 40 años de irse institucionalizando, más o menos. La creación del CONACYT, la creación del SNI, la creación de la red de centros de investigación CONACYT como El una red, porque cultivo. hay centros CONACYT que son más antiguos que la formación de la red, ¿no? Se crearon regionalmente por razones disciplinarias, geográficas, políticas, lo que tú quieras, y luego se conformaron en lo que es hoy, que es una red de 20 y tantos centros de investigación desde la economía, todas las áreas, ¿no? La astrofísica, todo. Entonces, esta institucionalización ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo. Ahorita en el Sistema Nacional de Investigadores hay del orden de 30,000 personas, pero pues somos un país de 125 millones de habitantes. Nos vamos a quedar un poco con la duda porque tuvimos que suspender el censo con este rollo, pero es muy poquito Sí. para el tamaño del país. Es muy poquito el número de personas, el número de instituciones, la infraestructura y el financiamiento que se tiene. Desde 2002 la ley dice que tiene que dedicarse 1% del PIB al sector, ¿no? Y creo que en los tiempos más álgidos llegamos al punto 53 o algo así. Incluso ahora que estás hablando ya de este tema, pues hemos venido viendo en los últimos meses el tema con el foro, El foro consultivo. el foro consultivo de ciencia, o por ejemplo, investigadores que han dicho que la convocatoria de CONACYT para el asunto del coronavirus está llegando un poco tarde, salió hace apenas unos días, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, ahorita es momento en que los científicos de México, la ciencia en el mundo está esperando, más bien el mundo completo está esperando a la ciencia. La ciencia tiene ahorita el micrófono, está marcando la pauta y finalmente quizás todos estamos con el oído muy bien abierto para esperar lo que la ciencia vaya a ir dictando en estos momentos. Sí, yo creo que sí. Ojalá esto
esta idea que acabas de decir permanezca, ¿no? Que se reconozca y la importancia de esto. Yo aquí diría que a ver, es un tema de largo plazo, ¿no? Y es un tema de diversificar y fomentar todo tipo de apoyos. O sea, tú no puedes pretender financiar una investigación para resolver un cierto problema, así en abstracto. Porque no, la probabilidad de que te salga es mínima y vas a dedicar recursos probablemente de manera poco eficiente. El conocimiento se va construyendo sobre lo que hay. Y es una escala sobre la cual los cambios requieren como de 10 años para consolidarse y verse. O sea, es más larga que un plazo electoral. Es a lo que voy. Digo, nada más pensar en el ciclo de una persona desde que ingresa a una licenciatura y termina un doctorado, son 10 años. Entonces, la continuidad tiene que ser de esas escalas. Y en México no hemos tenido eso. Hemos tenido sexenios buenos, sexenios malos, sexenios más o menos, pero no una continuidad de sexenios buenos y de compromiso del Estado mexicano con esto. Mira, ahorita es una oportunidad muy valiosa, pienso, para los científicos, también para replantear un poco lo fundamental que es la ciencia básica, porque si no sabríamos cómo leer un RNA y rápidamente aplicar lo que se sabe para hacer la vacuna en meses. Claro, no está en el mercado en meses porque se necesita probar, pero prácticamente está ya lista, ¿no? Entonces, y además esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es la vinculación. Ya me platicaste de la interconexión que hay interdisciplinaria entre los investigadores de la UNAM. ¿Cómo estamos con respecto a la vinculación con otros grupos, no nada más nacionales, sino también internacionales? Finalmente, esto es una pandemia, no es algo local. Bueno, a nivel, digamos, internacionalmente, pues los grupos en México, que son de calidad internacional, se relacionan naturalmente con todos los laboratorios en otros países. O sea, hay colegas en México que están en comités editoriales, en comités asesores de ética o de desarrollo de vacunas y de revistas en todo el mundo. Falta masa crítica, pero los lazos están ahí, ¿no? Entonces está plenamente inserto lo que se hace aquí con lo que se hace en otros lados. Con variaciones dependiendo del área, por supuesto, pero las hay, ¿no? Y en México también hay una relación muy estrecha de colaboración entre todas las instituciones de educación superior y los centros públicos CONACYT. Muchos centros, la mayoría, diría yo, de los centros públicos CONACYT en su origen, tuvieron un núcleo que venía de alguna universidad pública, muchos de ellos directamente de la UNAM o del CIMBESTAB, ¿no? Politécnico, etcétera, o regionalmente. Entonces sí hay una historia y hay una colaboración y hay un ir y venir y un intercambio de ideas muy importante. Hace falta articular esto para este problema, ¿no? Para que no se vaya todo el mundo por la libre, para enfocarnos y no repetir esfuerzos. Ese papel me parece que le toca al gobierno. Las academias, la ANUYES, ¿no? La Asociación de Universidades, todas ellas pueden contribuir. Algunas son unas asociaciones colegiadas, como el Colegio de Ingenieros Biomédicos que mencioné, que no tienen unas instalaciones, unos laboratorios propios, pero agrupan a la gente de muchas instituciones en esta área. Son una liga natural, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchas iniciativas de muchos grupos en el país. Hace falta una mayor articulación, me parece, pero se está trabajando muy intensamente y yo creo que van a venir soluciones. También es importante en este asunto de la importancia de la ciencia básica que mencionas, que no se, como decía un artículo el otro día, que no se covidice la ciencia. ¿No sé qué? Que no se covidice la ciencia. Sí, sí, o sí. Sea, ahorita tenemos un problema muy importante enfrente, hay que atenderlo, pero hay que seguir haciendo otras cosas. Sí. Y todas ellas son importantes para resolver este problema y otros. El problema del cambio climático ahí sigue. O sea, ese no está resuelto. El problema de las energías limpias no está resuelto. Bueno, y ese problema lo vamos a tener que enfrentar de forma muy similar a la pandemia, porque va a tener que ser también una colaboración conjunta global. Como terapia de shock, porque el barril de petróleo está a $15. O sea,
Entonces, hay toda una serie, también hay que mantener el ojo ahí, o sea, esto es muy importante y se tiene que atender, pero no quiere decir que todas las demás áreas se tienen que quedar sin financiamiento, ¿no? Hay muchísimas cosas pendientes, y más en un país como México. Pues William, doctor William Li, me encanta platicar contigo. Ahora sí que nos das muchas gotitas de esperanza, porque obviamente lo que queremos es que gente como tú, como tus equipos, como todos los investigadores académicos, científicos que representas a través de nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM, pues nos da mucha esperanza para México, porque en sí es una pandemia global y sí es un problema que enfrentamos todos como humanidad, pero bueno, los problemas se tropicalizan por las necesidades particulares de cada región, de cada localidad y de cada Sí, país, y muy importante que tengamos un equipo, dijiste un poco débil en el tema frágil, pero por otro lado robusto, muy bien articulado y que yo creo que nos va a sacar para adelante. yo espero que sí. Vamos a trabajar para eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.